Vivimos en un mundo en donde la verdad es relativa, generando muchas confusiones en las personas. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Bienvenidos a nuestro espacio Pregúntale al Pastor, en donde junto con el Pastor Coquijó hablaremos de nuestras inquietudes a la luz de la palabra de Dios. Si un joven dice, no, siento que no encajo en la iglesia, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le podríamos decir en ese momento? Ahora recuerden que somos una comunidad de personas diferentes y hay que entender de que eso va a traer una multitud de personas que van a actuar y reaccionar de formas diferentes. Entonces, en esa comunidad, Dios lo que quiere es de que encajemos unos con otros, ¿cierto? Por eso, por ello la iglesia, ¿no? ¿Qué cosa es la iglesia? Es una comunidad de personas que comparten una misma fe, ¿no? Y eso es lo importante, y hay que tenerlo claro. Pero ocurre, lastimosamente, que muchas veces pueden venir jóvenes que no encajan por diferentes motivos, ¿no? Y ahí hay que entender primero, escuchar las razones de por qué no encajan. Porque es fácil de que vengan y digan, no encajo, ¿no? Hay que ver razones. Pueden darse uno porque la persona no es muy social. Entonces, al no ser sociable, pone sus límites. Entonces, no permite que se le acerquen, ¿no? Entonces, no hay forma de entablar amistad. Esa es una. Dos, puede juntarse con un grupo que precisamente el grupo no son los más sociables. Entonces va a sentir la persona como que rechazada, ¿no? Como que el círculo se cierra para él, ¿no? Para esta persona. Ahora, eso no nos lo enseña Dios. Dios lo que quiere es de que siempre seamos una comunidad abierta, que recibamos a todos, ¿no? Y los recibamos con amor. Perdón. Eso tenemos que entender de cada uno, que todos tenemos que poner de nuestra parte, entendiendo de que el Señor demanda de nosotros cuando nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por lo tanto, debemos de tratar como quisiéramos que nos traten, ¿no? Entonces, eso parte de cada cristiano, cada hijo de Dios, de esa responsabilidad de asumir. Lastimosamente sí ocurre que hay jóvenes que pueden llegar y no encajar. Ahora, tenemos que entender de que también hay todo un contexto que va desde cultural, que puede ser diferente, contexto, vamos a decir, no solamente cultural, sino intelectual, a nivel de educación. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a temas de qué van a hablar en común, ¿no? Les doy un ejemplo. Cuando llegué a la iglesia, llegué con un amigo, que éramos compañeros, no éramos precisamente amigos, pero compañeros cercanos, y parábamos juntos cuando llegamos, ¿no? Entonces estábamos ahí en la reunión de jóvenes, parábamos juntos. Pero en el transcurso del tiempo, en los siguientes meses, comenzamos nuestros caminos fue como separándose. ¿Qué ocurrió? Su tendencia fue juntarse con amigos que tocaban instrumentos, o sea, le gustaba mucho la música. Yo, en su defecto, me comencé a juntar con amigos con los cuales yo podía conversar mucho de diferentes temas. Y a la larga dejamos de parar. Felizmente que habíamos encajado en un grupo.
El problema, como tú planteas y comentas, Josué, es de que hay jóvenes que muchas veces llegan y no encajan. Y entonces acá hay que entender lo siguiente. El Señor en su palabra también nos dice que el que quiera tener amigos ha de mostrarse amigos. Entonces, no es solamente estar a la expectativa cómo me reciben, sino qué actitud tengo yo a la hora de presentarme, ¿no? Si soy amistoso, las personas te van a recibir. Ahora, obviamente, el creyente, y esto es no una llamada de atención, pero sí es para reflexionar, para preguntarnos en forma individual, ¿soy amigable? Soy amigable porque eso es lo que el Señor quiere. Y tenemos ejemplo en Él. Cuando leemos su palabra vemos cómo Él se acercaba a las diferentes personas y lograba entablar una conversación. El caso más, uno de los casos muy radicales es el caso, por ejemplo, con la mujer samaritana, que teniendo diferencias, no solamente religiosas, sino de contexto, donde un judío y un samaritano no intercambiaban palabras, ni se cruzaban siquiera, ¿no? El Señor va y de frente le pide agua. Y la mujer reacciona diciéndole, o sea, soy samaritana, ¿no? Y me pides a mí, ¿no? Señor, pero él no hizo caso omiso a eso. Y él siguió con el diálogo hasta lograr compartirle, llegar a la necesidad de la mujer. Ahora, regresando al tema, ahí vemos un claro ejemplo de la actitud del Señor, de no hacer diferencias, de mostrarse amigable, para poder entablar una conexión, ¿no? Si de pronto una persona piensa, hay un código de vestimenta para ir a la iglesia, hay un nivel económico para ir a la iglesia, hay una forma, o sea, debo llegar a esa forma para ir a la iglesia, en fin, o sea, a lo que voy es, si nosotros queremos abrirle o explicarle que en la iglesia hay de todo, ¿no? En la iglesia vamos a encontrar gente de todo nivel económico, de toda profesión, de toda ocupación, de toda personalidad. En general la iglesia no solo es de una forma, ¿no? Claro, o sea, a la iglesia no es que es una iglesia de un nivel social alto o de un nivel, vamos a decir, económico bajo o intelectualmente el nivel de educación es, vamos a decir, bajo. No. Las puertas de la iglesia y las puertas hacia Dios es para todos. El problema es que a veces nosotros somos los que hacemos la diferencia y ese es un gran error. Eso es pecado y tenemos que examinarnos. Muchas veces examinar qué amistades hago, si soy selectivo o no soy selectivo. Ojo, hay que entender, obviamente tú vas a empatizar más fácilmente con un grupo humano, con el cual te va a ser más fácil entrar a un diálogo, tener cosas en común. Va a ser mucho más fácil. Pero como cristianos compartimos algo que trasciende a todo ello. ¿Qué es eso que compartimos? Es nuestra fe en Jesucristo. Y eso no tiene, pues, no es una cuestión de cultura, de educación, de nivel social o económico. No, eso tiene que ver con Dios directamente. Y eso es lo hermoso, porque eso nos enseña precisamente al compartir la fe de que no voy a hacer diferencia con mi hermano, sino que al contrario, cualquier diferencia puede ser superable. Pero para ello
Yo tengo que tener la actitud correcta. ¿En qué? En obedecer al Señor. De amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Qué es amar a mi prójimo? Aceptarlo como es. Ahora, si soy introvertido, si soy callado, ¿me van a obligar a cambiar en la iglesia? No, nadie que tiene por qué cambiar a otra persona, ¿no? Cuando una persona cambia, es porque el Señor comienza a obrar en la vida de la persona, ¿no? Y porque la persona se da cuenta y reconoce que tiene que haber cambios en su vida. Entonces, quien obra en él va a ser el Espíritu Santo, usa la palabra para transformarnos. Ahora, eso significa que entonces yo tengo que depender de Dios, tengo que rendirme a Dios para que Él me muestre ser mejor en el sentido no mejor que mi hermano, no, o mejor que otra persona, sino mejor en el sentido de acercarme más a ser como Cristo, como persona. Ahora, aceptar es distinto a tolerar, ¿no? Porque ciertamente en la iglesia estamos abiertos a recibir a todos, porque Jesús es la forma en la que nos enseña a amar, pero también tenemos que cuidar a la iglesia, ¿no? Y entonces, si yo tengo un hábito, si yo estoy haciendo algo que es incorrecto, entonces también en la iglesia me lo van a decir, ¿no? No es como que, no, ya por aceptar no importa y dejamos pasar algunas cosas, ¿no? No es así, ¿no? Claro, primero, es como la relación de un padre con sus hijos, ¿no? Uno ama al hijo, eso no es cuestionable, hay amor, pero ese amor no quita de que uno corrija, y corrige precisamente porque quiere lo mejor. Bueno, en la iglesia, como hermanos, como una gran familia, porque la comunidad de la iglesia es una gran familia, ¿qué cosa es lo que el Señor demanda? Porque eso también nos enseña en su palabra. Que cuidemos a nuestros hermanos, que velemos por sus vidas, que aún los corrijamos cuando están en error, que también los animemos cuando están con desánimo y que nos gocemos en sus victorias y éxitos. ¿Se dan cuenta? O sea, hay todo un compartir en la interrelación personal. Entonces, cuando se le llama la atención a alguien, no es porque simplemente se nos ocurre, sino es si está actuando erróneamente en el sentido de que va contra las enseñanzas de Dios, contra los principios y valores que Dios nos enseña en su palabra, obviamente no podemos permitir que siga con esos hábitos y esas costumbres, sino que tenemos que enseñarle, mira, está mal eso. Porque si lo permitimos es como el engreído que hace lo que quiere y va a afectar al resto. Va a afectar en algunos en que caigan en el mismo comportamiento. En otros va a afectar porque se van a sentir incómodos. Entonces tenemos que comprender eso. Para ir terminando, animar que si alguien viene a la iglesia y de pronto no se siente cómodo, no siente que no está encajando, pues también mencionarlo, ¿no? Porque de pronto como pastores, como líderes, se le puede ayudar a buscar un grupo de afinidad, de pronto ayudarle en qué grupo pequeño puede estar. Entonces, se le puede dirigir, se le puede ayudar, pero cuán importante es también expresarlo, ¿no? Claro, miren, lo importante, acá no obligamos a nadie. Nosotros nunca vamos a obligar, tienes que estar en tal lugar, en tal grupo. Más bien, le vamos a presentar opciones para que pueda sentirse a gusto, sentirse bien. Ahora, lo importante es que comunique cómo se siente. Y en base a lo que exprese también bajo un criterio correcto, ver cómo poder ayudarlo a que se ubique.
Porque algunos es solamente por capricho, ¿no? No, quiero un cambio y por ello, ¿no? Entonces, por favor, quiero irme a otro grupo, ¿no? Entonces, a veces son engreimientos de las personas. Pero en otros casos también hay buenas razones, donde no se han entendido. Porque, ¿cómo decir? No empatizan bien, ¿no? Entonces, hay que ayudarlos a ubicarse. Recuerden que somos seres humanos, con falencias, con defectos y también con virtudes, pero hace que entonces en la relación seamos diferentes y hay que trabajar en saber cómo encajar. Gracias, pastor. Esto ha sido Pregúntale al Pastor. Si tienes alguna duda o sugerencia, nos la puedes enviar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Hub Oficial P en Instagram y Facebook. ¡Nos vemos!